nosotros es un orgullo, un placer esta actividad. La verdad que nos propusimos empezar el año. Nuestra directora ejecutiva dice que tenemos que tener un organismo empático, inteligente, y eso implica que sea un organismo participativo. No solo participativo para escuchar las recomendaciones, quejas, reclamos también, sino como empezamos las actividades allá la primera semana de enero con el primer encuentro con todas las federaciones de jubilados y jubiladas del país, sino que como funcionarios públicos también tenemos que dar cuenta de lo que venimos haciendo de la gestión. Y eso no es solo un derecho nuestro, sino que es una obligación dar cuenta de las distintas políticas públicas que venimos haciendo y además de la filosofía que le estamos imprimiendo al organismo. Y así es que empezamos en la primera semana de enero, al principio de año, empezamos con estos encuentros. Hicimos 2 por semana, todo enero, todo febrero. A lo largo de esos 2 meses hicimos casi 16 encuentros vía Zoom con todas las regionales a lo largo y ancho del país, donde hicimos justamente esto, un repaso, un resumen de lo que hicimos principalmente el año pasado. Contamos cuáles fueron, también con el objetivo de romper algunos mitos que trataron de instalar, como por ejemplo que vinimos a ajustar a los jubilados, y me parecía importante discutir, hablar con ustedes que esto era falso. Y empezamos ese PowerPoint que armamos específicamente desde planeamiento, y acá agradecerle a Nacho, que del área de planeamiento, que preparó justamente este PowerPoint, donde justamente explicábamos estas cuestiones, los aumentos que dimos el año pasado, los bonos, los aumentos de la jubilación indirecta. Hoy se están cumpliendo 1 año de los 170 medicamentos gratis, y esto obviamente tiene que ver con la jubilación indirecta, y esto obviamente cuando tratan de instalar este mito no tienen en cuenta esas políticas públicas, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, pero también pudimos explicar hitos de la gestión nuestra el año pasado, como por ejemplo la ley que Fernanda defendió en el Congreso junto con Lisandro Clery de cuidado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que teníamos que empezar a liquidarlo, y esto lo explicamos muy detalladamente en el PowerPoint. Otro hito de nuestra gestión, haber terminado el año pasado con la nueva fórmula de movilidad, que estamos muy orgullosos y contentos de esta fórmula de movilidad que ya se empieza a aplicar este año. Y así fuimos repasando con ustedes estas cuestiones, estas políticas públicas. Nos pareció importante también haberlos escuchado. Repito, tanto las recomendaciones como los reclamos, como algunas quejas que para nosotros son muy importantes, porque obviamente como funcionarios queremos mejorar las políticas públicas del organismo para que obviamente mejorar el bienestar de nuestros jubilados y jubiladas. Así que hicimos esto, obviamente pedido por nuestra directora ejecutiva, y por eso nosotros definimos terminar ese recorrido que, como le decimos siempre, no fue ni el primero ni la última vez. Y además algo que hicimos, y también quiero agradecer a Manu y a Seba Gramajo, el órgano consultivo lo volvimos a poner en valor, algo que el gobierno anterior lo había dejado de lado, y para nosotros, como la participación es esencial, el órgano consultivo es una herramienta central de nuestra gestión. Por eso también le queremos agradecer a Seba Gramajo y a Manu que el trabajo cotidiano que hace para responderles a ustedes las dudas, las consultas y las quejas. Así que queríamos terminar ese circuito, ese ciclo de charla federal que hicimos con esta actividad y con nuestra directora ejecutiva, ¿sí? Fernanda Raberta, a cual pido un aplauso por todo el esfuerzo que hizo el año pasado, que fue fenomenal. Tuvimos que atravesar este tiempo de pandemia también, porque asumimos el 1 de mayo y cuando asumimos la pandemia ya estaba, y cuando empezamos a gestionar y a tomar decisiones decíamos que cómo íbamos a hacer para atravesar ese tiempo con tanta dificultad. Oficinas que teníamos que abrir, trabajadores que por ahí no podían volver porque eran personas de riesgo, no podían trabajar porque por ahí tenían alguna enfermedad. Y entonces fuimos viendo que teníamos que organizarnos para poder atravesar ese tiempo. Pero créanme que lo que más hicimos y nos dio resultados fue escucharlos a ustedes y escucharlas a ustedes. Porque decimos con Santi que la verdad es que los jubilados y jubiladas de la Argentina pueden dar cuenta de haber superado muchas crisis, muchas emergencias.
crisis políticas, que si les pregunto acá seguro tienen alguna anécdota, algún testimonio, algo para contarnos, crisis económicas, que si también les pregunto seguramente me pueden contar la hiper del 89, me pueden contar el 2001, el corralito. Si les pregunto seguramente crisis sociales, ¿no? ¿Cuántas de las que estamos acá seguramente asistimos en comedores? ¿Cuántas de ustedes tuvieron que brindarle ayuda a una vecina, a un vecino, incluso en los centros de jubilados en esos momentos de crisis sociales? Y entonces nosotros decimos, para poder atravesar esta crisis que es inédita, porque es una crisis sanitaria, que es una emergencia que no habíamos vivido los argentinos, que tiene que ver con una pandemia, algo que pasa en el mundo, no solo en la Argentina, ni en Ensenada, ni en La Plata, pasa en el mundo, algo que nos contagia, una enfermedad. Bueno, para poder atravesar esta crisis también tenemos que escucharlas a ustedes. Y eso fue lo que nos permitió tener la fortaleza para poder gestionar, gobernar nuestro organismo, tomar decisiones en ANSES, porque las escuchamos a ustedes, porque los escuchamos a ustedes. Y fuimos aprendiendo que se pueden superar las crisis y las emergencias con algunos valores básicos. El cariño y el respeto por los otros y las otras, que eso no nos podía faltar nunca, lo supimos de entrada, que teníamos que poner mucho compromiso, y eso es poner el cuerpo, que había que trabajar muchas horas, 10, 12 horas por día si era necesario, pero teníamos que pasar ese tiempo, que además teníamos que ser sororas y solidarios, porque teníamos que pensar que siempre había alguien que estaba peor, que teníamos que acompañar a familias que estaban perdiendo seres queridos, que teníamos que poder de alguna manera resolver lo diario, porque había más de 7 millones de personas esperando cobrar su jubilación, pero además hacer cosas distintas que nos permitieran estar cerca. Porque en la pandemia la distancia fue solo física, porque pudimos estar cerca porque encontramos estas formas. La forma del Zoom, la forma de la videollamada, la forma de encontrarnos incluso con familia que vive lejos, en otras ciudades. Bueno, lo pudimos hacer. Y todo eso lo pudimos hacer porque tenemos capacidades para resistir. Pero ahora queremos vivir otro año. Queremos que estén todas y todos vacunados, que podamos encontrarnos así, que podamos compartir un recital, que podamos venir a un lugar tan hermoso como este, al que yo quiero pedir un aplauso para quienes nos han prestado este lugar, la Fundación Mercedes Sosa, que es una belleza, que la verdad es que había un compañero recién que nos contaba cómo era el lugar, pero bueno, lo perdimos. Pero la verdad que un lugar increíble para encontrarnos, aparte encontrarnos en un día que está bueno, que está lindo, que está bien de temperatura. Estas cosas nos tienen que empezar a suceder de nuevo. Estar cerquita de manera presencial. Que ustedes puedan venir a nuestras oficinas y que nuestras oficinas estén funcionando perfectamente, que podamos hacer actividades, que podamos volver a encontrarnos en los centros de jubilados, que podamos volver a compartir. Quién sabe si durante este año también no podemos empezar a volver a viajar. Y para que cada una de esas cosas ocurran, tenemos que tener un Estado que nos permita que ustedes puedan soñar y cumplir y hacer concretos esos sueños. Por eso nuestra gestión, nuestro gabinete, nuestros compañeros, funcionarias y funcionarias de ANSES, acá hay un montón de trabajadores y trabajadoras de ANSES, los compañeros de ceremonial, de recursos humanos, de comunicación, de planeamiento, el jefe de gabinete, relaciones institucionales con la comunidad. Todos pensamos todo el tiempo cómo hacer para que ANSES pueda construir herramientas para que ustedes estén bien y puedan hacer realidad esos sueños. Entonces pensamos si es con créditos, pensamos si es mejorando los saberes, pensamos si es incluso, como decía Santi, si es tratando de no gastar nuestra jubilación en medicamentos. Por eso nuestra compañera del PAMI volvió, Luana Volnovich, junto con el presidente, a hacer que tengamos esos 170 medicamentos a disposición. Todas esas cosas son decisiones de Estado, son políticas públicas que nosotros y nosotras pensamos para ustedes. Pero como decimos siempre, para saber cómo nos va en la gestión, tenemos que escucharlas, y por eso esto que hizo Santi, desde la gestión, desde el gabinete, tiene que ver con sistematizar eso que ustedes fueron diciendo. O sea, no solo nos encontramos, no solo resistimos la distancia, no solo resistimos el aislamiento porque nos pudimos encontrar a partir de la tecnología con el Zoom, sino que además tomamos nota. Porque nosotros creemos que nuestra función pública
es que ustedes nos digan cómo estamos y nosotros corregirnos en función de lo que ustedes nos cuentan. Entonces, este espacio de cierre hoy de este ciclo de charlas que ocurrió en el verano, pero que seguramente vamos a empezar con otros temas a ir viendo y reviviendo durante el año, tiene que ver con esto. ¿Cómo lo hicimos hoy para hacer este cierre de este primer tiempo? Bueno, muchos allá, más de 300 jubilados y jubiladas de distintos lugares del país y algunas acá. ¿Y por qué todas mujeres? Bueno, también porque estamos conmemorando el 8 de marzo y ahí también las mujeres de la Argentina nos enseñaron a resistir. Y ahí también estamos en este lugar que conmemora a una cantautora, intérprete excepcional como fue Mercedes Sosa, para que aparte ustedes, no sé si coinciden conmigo, pero vieron que si uno recuerda cada momento en que tuvo que superar una crisis, lo piensa con una canción, ¿vieron? Y vieron que Mercedes Sosa tiene un montón de esas canciones, de las que recordamos, incluso el presidente de la Nación cantaba una canción de Mariana Walsh interpretada por Mercedes Sosa, que era la de la cigarra, ¿no? Que hablaba esto de volver a revivir y de volver a levantarse y de volver, ¿por qué? Y bueno, porque de alguna manera la vida, la alegría, la solidaridad y el amor se imponen frente a la crueldad, se imponen frente al oscuro, se imponen frente a la crisis. Por eso hoy tenemos esta dinámica distinta, que es la de hablar un poquito con ustedes, volvernos a conectar por Zoom con quienes estuvieron participando. Veo que incluso hay jefes regionales de otros lugares ahí compartiendo en el Zoom también, entre esos más de 300 personas que nos acompañan. Ahí lo veo a Carlos en la pantalla que me toca, pero seguro que en las otras hay más compañeros y compañeras del organismo, que lo que queremos es transmitirles esto. Estamos a disposición para mejorar nuestro funcionamiento, nuestras políticas públicas. Hicimos un montón durante el 2020, el año de la pandemia. Queremos hacer mucho más durante el 2021, el año de la pospandemia. Y queremos que el año de la pospandemia sea el año de los jubilados y jubiladas. Así que nos vamos a comprometer con ese caminito que vamos a recorrer, y créanme que tenemos mucho amor para compartir, que le ponemos mucha ternura a nuestra gestión, que creemos que esta es la manera, pero que las necesitamos, que los necesitamos, porque cada vez que ustedes nos dicen algo, nosotros escuchamos, tomamos nota y corregimos. Y estamos para eso y creemos en esta forma de gobernar. No negar la realidad, no decir nosotros qué es lo que ustedes necesitan, no interpretar nosotros qué es lo que necesita el otro, escuchar, estar atentos, estar pendientes de lo que ustedes nos devuelven, porque esa manera nos hace mejores. Miren, hay una anécdota que ya he contado y por ahí Santi la escucha, pero cuando vino el gobierno del expresidente Macri, yo era diputada y participaba de la Comisión de Salud de la Nación. Entonces presenté un pedido de informe porque no entendía que alguien, como decisión política, pudiera sacar medicamentos gratuitos, que alguien pudiera borrar un derecho, que alguien pudiera de repente decir esto que antes estaba, hoy no está. Porque uno no se imagina que esas cosas pueden pasar, porque uno piensa distinto, piensa cómo hacer para que cada vez haya más, no para que cada vez haya menos, ¿no? Para quienes lo necesitan, para quienes necesitan los derechos, para quienes tienen garantizados esos derechos. Entonces presenté un pedido de informe y dije, pero algo deben estar pensando los jubilados y jubiladas. Entonces fui a la mesa de entradas del PAMI de la ciudad donde vivo, que es de Mar del Plata. Entonces le fui a preguntar a un trabajador, pero cuando viene un jubilado y vos le decís, no, ese medicamento ya no está, ¿qué te dice el jubilado? Y entonces el trabajador me dice, y por lo general contestan, tanto no nos merecíamos. Entonces yo digo que nosotros, desde esta gestión, desde este gobierno, desde esta forma de concebir el Estado, tenemos la enorme responsabilidad de que nunca más un jubilado o una jubilada piensa que tanto no merece, porque merecen lo que tienen y mucho más. Y para eso vamos a trabajar todos los días, para que tengan todo lo que ustedes se merecen. Mi nombre es Gladys, soy de La Plata y hemos venido a pasar un hermoso momento. Fue el final de un ciclo de 2 meses consecutivos que lo hemos estado mirando por Zoom. Estos encuentros es un poco la esperanza que tenemos de volver a juntarnos. Todavía no nos podemos abrazar, pero bueno, estamos siempre presentes y ellos también.
Es una ida y vuelta de emociones, de esperanza,